Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias a todos y todas por conectarse a esta sesión del Congreso de Educación Católica, que gira en torno a tres muy interesantes ponencias sobre el tema de la calidad en la formación integral. Mi nombre es Andrés Bernasconi, yo soy profesor titular en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es un placer darle la bienvenida a todos y todas. Tenemos personas que vienen desde México, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, según estuve viendo en el chat, así que estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros en esta sesión. Vamos a presentar a continuación tres ponencias que resultaron seleccionadas en el concurso de ponencias 2021. La dinámica es que los presentadores tendrán 15 minutos cada uno para exponer, y después vamos a abrir a preguntas de ustedes que pueden hacer levantando la mano en el Zoom, o si prefieren hacerlas por escrito en el chat, también vamos a recogerlas de esa forma. En primer lugar, expondrá Gerardo López, de México, cuya ponencia se titula Valores maristas que los alumnos de educación superior perciben en el docente. Gerardo es licenciado en Psicología Educativa, magíster en Desarrollo Humano y actualmente doctorando en Educación en la Universidad Marista de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo, por favor. Muchas gracias, André. Comparto pantalla. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi ponencia tiene por nombre Valores maristas que los estudiantes de educación superior perciben en el docente, un proyecto que da a conocer experiencias éticas en el aula. Se parte en el proyecto de la idea de que hoy en día las escuelas hablan cada vez más de formación integral del ser humano y sus filosofías están fundamentadas en conceptos humanistas, pero paradójicamente hoy, quizá como nunca o de igual manera que otros tiempos, socialmente se exige el egreso de personas cada vez más competentes en el tema profesional y en el tema humano. Quiere decir que algo no está sucediendo como pretenden las universidades. Cito al Papa Francisco que dice, si bien nos cautivan muchos avances en la ciencia, en la tecnología, en la salud, en las ingenierías, se constata un deterioro de la ética, no se advierte un rumbo realmente humano. Hay muchos ejemplos de exigencias o de problemas sociales que nos aquejan. Hoy presento uno que en particular me duele mucho y es justo el feminicidio. Al ver la imagen, ¿qué vemos? ¿Qué nos despierta? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? No nos maten, dicen las mujeres. ¿Por qué matarlas? ¿Por qué herirlas? ¿Por qué violentarlas? ¿Qué es el feminicidio? La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género. La muerte violenta de las mujeres por razones de género es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Esta es una evidencia de que la sociedad nos reclama cada vez una formación más humana. De acuerdo a unas estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca que en 2018 se registraron 894 feminicidios, en 2019 946, en 2020 946 y hasta agosto del 2021 se llevaban registrados 672 feminicidios. Quiero hacer una diferencia entre, hay algunos autores que hablan de femicidio y unos de feminicidio. Cuando se habla de femicidio, es únicamente destacar o hacer referencia a
al asesinato o a la muerte de una mujer, pero cuando se habla de feminicidio, se hace referencia a la violencia con la que muere, a las causas de discriminación que sufre. La metodología del estudio se utilizó la técnica del grupo focal, es un enfoque cualitativo, y se tuvo por muestra alumnos de la licenciatura en Administración y Mercadotecnia. Eso es un grupo de quinto semestre compuesto por 10 mujeres y 12 hombres. El presupuesto de los valores, pues es aquellos valores que aparecen en el modelo educativo marista, que particularmente, bueno, son 6, pero me refiero solamente a 2. El primero es el valor de la presencia, que se entiende de la siguiente manera. Dice, Marcelino vivía con ellos, les daba ejemplo y les ayudaba a desarrollarse humana y espiritualmente. Estaba con ellos. Era una presencia o un estar con ellos de compañía, era un estar con ellos de cercanía, era un estar con ellos de acompañamiento. Estas condiciones de la cercanía o de la presencia de San Marcelino generaba implícitamente el desarrollo humano y espiritual de aquellas personas que lo experimentaban. Otro valor que tomo para el estudio es la solidaridad, y entendida o expresada en el modelo educativo de la siguiente manera: sobre todo, acogiendo en la misma escuela a jóvenes de diferentes contextos sociales y religiosos, así como alumnos desfavorecidos y marginados. Este concepto de San Marcelino pues da cuenta de nuestro ser sociales por naturaleza. No nacimos para vivir en soledad, no nacimos solos, nacimos para vivir en compañía, para vivir en relación. El otro justifica nuestra realización personal. Nacimos para vivir junto y realizarnos junto con el otro. Los resultados de este estudio arrojaron que en relación al tema al valor de la presencia, los chicos expresaban que la circunstancia en que experimentaban este valor, dicen así textualmente, al momento de sensibilizar los corazones de cada uno de sus alumnos, nos ha acercado conocimientos, seguridad, dejando huella en cada uno. En relación al tema de la solidaridad, expresan los jóvenes, nos dan las mismas oportunidades de aprender a todos. Es una persona que comparte su conocimiento y experiencia y apoya sin importar las circunstancias. Ante estas respuestas dan cuenta de que uno de los componentes que influyen, que comunican, que hacen, que contagian valores es el componente afectivo. Y podemos decir que el sistema de valores del profesor influye en sus alumnos. El profesor, al vivir sus valores, al experimentar sus valores, los comunica y hace que el alumno los viva. Las interacciones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos generan emociones, sentimientos y actitudes hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la materia objeto de estudio. La educación superior entonces tiene un compromiso fuerte con la educación del siglo XXI. Tiene que generar, tiene que promover, tiene que hacer que se desarrolle el ser humano con todas sus capacidades, recuperando su dignidad, la dignidad que nadie le dio, o sea, la dignidad que Dios, desde el punto de vista religioso, le otorgó, le dio, buscando el bienestar en relación con los demás y con la naturaleza. La educación tiene un compromiso fuerte con la sociedad, le tiene que regresar a las familias, a la sociedad, egresados con un significativo desarrollo en el tema humano, desarrollando sus capacidades, por un lado con los programas académicos, pero también por las experiencias que le genera. Las capacidades principales del ser humano
capacidad para pensar y capacidad para amar. Pensar en él, pensar en su contexto, pensar en los otros, pensar en Dios. Y amar, amarse a sí mismo, amar su contexto, amar a los otros y amar a Dios. En la medida en que la universidad logre generar que el ser humano piense en estos 4 aspectos y que logre que ame a estos 4 aspectos, me parece que la capacidad del ser humano estará en un significativo desarrollo, estará en vías o en un alto grado de desarrollo como ser humano. Y desarrollado el ser humano, pues genera un contexto o va generando, va como contagiando humanización, y humanización genera también que los otros se humanicen. Esto me hace pensar que la educación desde la postura de la universidad pudiera ser o es aquella que se rige o que se enmarca en el modelo del buen samaritano, es decir, bajo el paradigma de la recuperación de la dignidad humana de los humanos que la sociedad pretende hacerle olvidar. Esta imagen o esta parábola nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamina a la persecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Esta parábola es el ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Concluyo con una frase también del Papa Francisco: aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gerardo, por una muy interesante e inspiradora presentación y experiencia que nos ha relatado. A continuación vamos a escuchar a Pablo Peralta, también de México. Todos nuestros presentadores hoy día son de México, cuya ponencia se titula Prolegómenos para un sistema de calidad en educación. Pablo es ingeniero en ciencias químico-biológicas por la Universidad de Sonora y le va a acompañar en la exposición el profesor Alejandro Méndez. Muchas gracias, maestro Andrés. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Bien, en esta presentación de Prolegómenos para un sistema de calidad hay un contexto, y este contexto parte del hecho de que participamos en universidades católicas que tienen un modelo educativo que está influenciado pues precisamente por el hecho de ser universidades católicas o de inspiración cristiana. En estos modelos educativos va implícita una visión del hombre, entendido como un hombre integral con todas sus dimensiones, con todas sus facetas. Va implícita también una visión del mundo, no únicamente desde las cosmogonías cristianas, bíblicas, sino también como este conjunto de significados y significantes culturales. Y una visión de Dios, que es desde donde surgen los carismas, es la fuente de espiritualidad que nos caracteriza. Todo esto incide en la práctica educativa, pero todo este bagaje que va a buscar fomentar la formación integral de la persona en una universidad de inspiración cristiana entra en diálogo con los sistemas de evaluación de la calidad. Y la pregunta inicial de estos prolegómenos será entonces preguntarnos por el objeto material de estas evaluaciones
el objeto formal, pero sobre todo el marco teleológico. ¿Qué miden? ¿De qué manera lo miden? ¿Y con qué finalidad se hacen estas mediciones? Para esto, habría que comenzar preguntándonos qué es lo que significa educación. Y vamos a seguir la vía apofática, es decir, comenzaremos con lo que no es educación. Y aquí lo principal es evitar la equiparación entre educación y escolarización. Y vamos contra esta visión porque es muy común, porque de hecho mucha gente considera que una persona educada es aquella que ha pasado varios años en un proceso formal de escolarización. Sin embargo, nos parece injusto equipararlos. Bajo esta visión de reducir la educación a la mera escolaridad, se entenderá por educación un sistema de adiestramiento. El alumno pasivamente va a adquirir competencias entendidas como herramientas útiles. Es un conocimiento instrumental, utilitario, donde estas herramientas le van a permitir insertarse como producto en un mercado laboral. También implica ver al alumno, al discente, más allá de una persona integral con sus dimensiones, con su capacidad de ética, de crítica, de creatividad, se le ve como un contenedor pasivo al cual se van a arrojar, donde se van a depositar de manera vertical conocimientos predeterminados. Y finalmente, tenemos que ver que para esta visión de educación influyen mucho los procesos globales de certificación que son estandarizados, son criterios con estándares homogéneos aplicados a países de realidades heterogéneas, donde los países en vías de desarrollo serán juzgados bajo los mismos criterios que los países desarrollados y que llevan vanguardia tecnológica y bienestar económico. Son fines entonces que habría que preguntarnos de qué manera inciden, pero a final de cuentas presentan a una persona descontextualizada porque estos criterios están estandarizados y sobre todo desde una visión donde se presenta a la persona asocial, descarnada de su contexto y sin relaciones sociales. Por eso nace la siguiente propuesta que el maestro Alejandro nos va a presentar. Bien, aquí se trata de resignificar a partir de una visión hermenéutica y de las diferentes consideraciones, sobre todo dentro del contexto contemporáneo, el concepto de educación. Regularmente o tradicionalmente se ha dicho, por lo menos desde el siglo XX, que la educación se puede entender como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este proceso como tal, ya en la praxis educativa en específico, parece que no hay ni simetría ni equilibrio entre estos términos, sino siempre es, sobre todo en los sistemas de calidad, en estos sistemas de evaluación de calidad, como ya los mencionaba Pablo, una preponderancia de uno sobre del otro. Es decir, desde uno se define al otro. Entonces, aquí podríamos tener una visión muy univocistas, en el sentido de que es la enseñanza, donde el papel principal es el del docente, donde hay una línea vertical de recepción, como ya lo mencionó Pablo, que es el predominante en nuestro contexto, o del aprendizaje, que se puede llegar a caer en equivocismos. Desde los desarrollos neurológico-nociológicos, parece que hay que considerar o los sentimientos, o el contexto, o la particularización, o la individualidad. Aquí la propuesta, o este primer prolegómeno, es entender a la educación en un sentido más amplio, que no excluye los anteriores, sino que los integra como apropiación. Ser educado es formar personas, es ser humano. Y ser humano es capaz de manejar las objetivaciones. Para decirlo de una manera quizá lo más simple que se pueda, es cuando la objetividad, la comunidad, educa al sujeto y el sujeto se apropia de esas objetividades para poder ingresar, vivir y desarrollarse en dicha objetividad. La apropiación es un término mucho más amplio que nos abre el panorama hacia otros niveles, que es precisamente el que nos va a comentar Pablo a continuación.
Bien, y de aquí pasamos a el hecho de la persona que se expresa en una comunidad o en una sociedad, de manera que es necesario y urgente que hablemos de niveles de socialización. Aquí distinguimos tres niveles. Primer nivel de socialización es el entorno familiar, donde el infante va a estar bajo el resguardo de un grupo de adultos, familia, normalmente, que va a dirigir su desarrollo. Ahí él adquirirá el conjunto de significados, de significantes en diálogo con su cultura, donde estas naturales potencias se van a actualizar de acuerdo a los criterios que le vayan siendo mostrados socialmente. El segundo nivel de socialización es la educación, sobre todo la educación temprana, la educación básica, donde se encuentra con otros grupos de referencia social, en las amistades, en los maestros, donde empieza a aumentar sus horizontes de desarrollo. Y el tercer nivel de socialización sería en la etapa juvenil y adultez temprana, que normalmente desde nuestra consideración se realizaría en las universidades. Aquí, entonces, sin ser la única, por supuesto, pero aquí es donde la persona se va a apropiar, ojo, no recibir como receptáculo pasivo, sino va desde un sistema o desde una visión socioconstructivista, se va a apropiar de significados, de significantes que le permitan interactuar socialmente para ser un ciudadano activo, productivo y creativo. Aquí ya hay también una contribución del sujeto a la comunidad en la que se vive, precisamente desde este ejercicio profesional que no será entendido de otra manera, sino desde el servicio. Su praxis cotidiana, su ejercicio profesional es una contribución a la sociedad. Un tercer prolegómeno que tenemos que considerar para la propuesta que nosotros hacemos es el significado de calidad. A final de cuentas, podemos decir que dicha norma de calidad o los estamentos de la calidad son o parten de los significados vigentes. Decimos en el contexto de referencia. La paideia griega, si bien es cierto, tiene similitudes, pero también distinciones con la humanitas medieval. Es decir, son los contextos de referencia los que van estableciendo esta normatividad de calidad. Nuestra propuesta trata de recuperar principalmente y ponderar los elementos y en una visión mucho más amplia, los elementos, interacciones, determinaciones y matices que regularmente se enuncian en los discursos, pero que ya en la práctica prácticamente desaparecen, sobre todo cuando la calidad educativa se reduce únicamente a la expresión de indicadores, independientemente de que estos correspondan o no a la realidad. Es decir, se puede llegar a caer en una mentira institucional, tratando de decir que somos lo que realmente no somos. Y en este sentido, aquí hay una ampliación sobre los elementos que nosotros pensamos se pueden y se deben considerar en esta propuesta. Bien. Al seguir considerando a la persona, al individuo, dentro de un contexto mucho más amplio de apropiación, vamos a hablar de determinaciones pedagógicas que también influyen en la apropiación de contenidos y de significados personales. En primer lugar está obviamente el docente, donde se van a presentar una serie de elementos como la formación académica del docente, como sus intereses personales y profesionales, la conciencia social que el docente posee y fomenta en sus discentes y sus situaciones personales. Están, por ejemplo, también las determinaciones del discente, como su procedencia social. No es lo mismo trabajar con un muchacho que pertenece a un pueblo originario que a un muchacho que viene de una zona urbana. Las interacciones políticas, vamos a llamarles, del grupo, como esta red, este entretejido social, las motivaciones que el mismo grupo tiene, la manera en que se relacionan con el docente y las
y las estructuras internas que favorecen o ralentizan el proceso de aprendizaje. Está el programa como otra determinación. ¿Desde qué manera se articula los contenidos del programa y los usos del programa con la misión y la visión institucional? Las estructuras lógicas, si las materias están articuladas, la manera de implementarse, etc. Las determinaciones de espacios. Aquí nos vamos en qué situación geográfica estamos. Si estamos en una institución educativa urbana o rural, si nuestra institución está en la capital del país, si está en una zona marginada, la misma arquitectura, si está adecuada para el número de estudiantes, que por cierto, todo este tipo de consideraciones en un entorno de pandemia se volvió especialmente relevante. ¿Qué infraestructura tenemos para soportar el hecho educativo? Las situaciones del clima, las situaciones del mobiliario. Está también la administración institucional, desde la infraestructura académica y los medios de gestión académica, de gestión administrativa, etcétera. La ideología, sin duda, también determina. Todo este pensamiento cotidiano, cómo va influyendo el folclore, las fiestas, los elementos culturales, los elementos ideológicos, el entorno axiológico de valores y la familia. ¿Cómo está la economía familiar, su estabilidad, su estructura y hasta qué punto se involucra en el proceso de aprendizaje? En última instancia, aquí cerramos ya la ponencia para ver quizá el diálogo, que esto será el momento más enriquecedor. Podemos concluir que una educación reducida, como lo señaló al principio Pablo, deja fuera de todo marco teleológico el aspecto formativo, el aspecto del desarrollo de las personas. Simplemente se forman a sujetos que traten de responder y corresponder a intereses de mercado. Aquí no se trata de excluir este elemento, sino que ampliar, a final de cuentas, la visión. Porque esos que pueden servir en el campo laboral, pero también son seres humanos que requieren ciertas condiciones de apropiación para su desarrollo. Se trata de resignificar la noción de educación, pero esto no se puede hacer si no se tiene en clara una antropología. ¿Cuál es el modelo de ser humano que subyace, que palpita consciente o inconscientemente detrás de nuestros programas, detrás de toda nuestra praxis educativa, sea la praxis docente, sea la gestión y la organización, sea la administración? Hay un significado. Cuidado, aquí, si no somos conscientes de ello, el peligro está en que no vaya a ser que estemos reproduciendo un modelo de ser humano indeseable o por lo menos riesgoso. Y por último, proponemos un sistema de una evaluación de calidad educativa que tenga como base esta antropología integral. Este ser humano que no solo es una cabeza que piensa, sino que es una cabeza que es un ser humano completo, que está en una familia, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene expectativas, etc. A final de cuentas, se trata de cumplir con la misión de formar profesionistas, ciudadanos y personas. Y es en esta misión en donde, en última instancia, la universidad se juega su destino y su razón de ser. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos. Muchas gracias, Pablo Peralta y Alejandro Méndez, por una muy interesante presentación y reflexión sobre algo que creo yo vivimos todos aquellos que estamos en sistemas de educación superior que tienen mecanismos de evaluación de la calidad, que es tratar de articular la demanda que viene de la agencia o las agencias que se preocupan de evaluación de calidad con los proyectos institucionales de nuestras instituciones y sus propósitos formativos más profundos. A continuación, escucharemos la presentación de la doctora Sonia Leal, también de México, cuya ponencia se titula Retos y desafíos para la calidad en la educación o educar con calidad. Sonia es doctora en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y máster en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga, UPAEP. Adelante, Sonia, por favor. Muy buenos días. Mi ponencia se trata así, retos y desafíos para la calidad de la educación o educar con calidad. Muchas gracias a todos
Para mí es un honor participar en el Congreso de Educación Católica de esta universidad, en la mesa calidad de la formación, y parto con los maestros Gerardo López, Pablo Peralta y Alejandro Mena. Bueno, pues aquí vamos, ¿no? Si yo en este momento les daran el nombre de sus mejores profesores que han tenido fuera y dentro del salón de clases, ¿el nombre de quién pensarían? ¿Quién les viene a la mente? ¿Qué hay en esa zona que hace que ahora les recuerde, después de tanto tiempo transcurrido, su nombre, su historia? ¿Cómo influyen en su proceso educativo? ¿Cómo influyeron en su proceso educativo? ¿Qué es exactamente lo que recuerdan y por qué? Por lo regular recordamos, y díganme si no, aquellos profesores que educaron en el respeto, en el reconocimiento del otro, en el ejercicio de la solidaridad, en la escucha activa, en el cuidado del otro. Es decir, recuerdan a quienes los educaron con un auténtico amor, con amor de verdad entregado, siendo condiciones para ampliar y enriquecer su propia identidad personal. Esto, a pesar de ser evaluados a la luz de los años, los recordamos de esta manera. Y este ejercicio, me gusta hacerlo porque el tema de calidad de la educación, tanto calidad de la educación como educar con calidad, es un tema muy amplio. No me dejarán mentir, ¿verdad? Es un tema muy, muy amplio y me gustaría acotarlo de esta manera. Primero, ¿qué es educar? ¿Qué es enseñar? ¿Y qué es instruir? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? En realidad, ¿a quién educo? ¿No? Un poco el cuestionamiento que veníamos escuchando anteriormente. ¿Quién está en mi aula? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Y quiénes son los maestros? Desde el principio generacional, su entorno y la nueva balanza de los estudiantes. ¿Qué significa en realidad calidad de la educación? Como una pequeña propuesta para expandir nuestras fronteras de responsabilidad, cómo replantear el concepto de educación y algunos pasos iniciales, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra propuesta. Comencemos. ¿Qué es educar? ¿Qué es instruir? ¿Y qué es enseñar? Si me voy a las raíces etimológicas de educación y me voy a la Real Academia Española, la palabra educación proviene del latín educare, que significa guiar, y educere, que significa extraer. Puede definirse como un proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, actitudes, valores, ¿no? Y costumbres, formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Por lo tanto, se define como un proceso formativo que genera y desarrolla en el individuo actitudes y valores para la convivencia en su mundo familiar y social. Es decir, la educación es el todo, abarca el todo, ¿no? Martínez Otero, refiriéndonos a él, dice que la educación es la acción externa orientada al perfeccionamiento del educando, en que la persona se hace también conforme a la relación con los demás. En general, si hiciéramos un listado de las principales palabras que encierra la palabra educación, tras una revisión de distintos autores, podríamos enlistar palabras como perfeccionamiento, intencionalidad, referencia a las facultades humanas, influencia, fin, autorrealización, socialización, comunicación, entre otros. Sin embargo, el objetivo final de la educación incluye valores mucho más trascendentales, como libertad, justicia, autodeterminación, entre otras. Pero si hablamos de enseñar, el reto es transformar toda esta información en conocimiento y el conocimiento en educación, es decir, en formación. Estamos obligados a definir los rasgos que determinan y cualifican el significado de la educación frente a cualquier otra forma de interacción. Y tenemos que lograr avanzar desde el conocimiento a la acción, porque no basta solamente con los actos. Cuando hablamos de enseñar, tiene sentido afirmar que creamos conocimiento de la educación en cada ámbito, vinculando lo físico, lo mental, las ideas, las creencias, los hechos, las decisiones, estableciendo una relación entre el valor, elección, obligación, decisión, sentimiento,
pensamiento, creación, de manera que se desarrollen mediante la acción educativa concreta, hábitos operativos, de voluntad, de proyectos afectivos, intelectuales y creativos en cada persona. Es decir, para educar bajo una acción controlada y sistematizada por una mirada pedagógica que, tomando como base el carácter y sentido de la educación, se diferencia entre conocer, enseñar y educar. Si definimos instrucción, entonces se queda en un concepto mucho más pequeño, ¿no? Que dice que es, viene del latín instructio, que significa comunicar conocimiento, dar a conocer el estado de algo. Es decir, se queda corto, ¿no? Educar sigue siendo nuestra palabra frase, nuestra palabra más. Por lo tanto, educar, enseñar, instruir, abarcan el concepto de calidad de distinta manera. Y probablemente ahí esté la raíz del asunto. En concreto, para cerrar un poquito este primer punto, me gustaría invitarlos a visualizar la educación como formadora de hombres íntegros, con una capacidad transformadora, pero para un verdadero progreso de la humanidad. Ahora bien, punto 2, ¿a quién educo? ¿A quién tengo en mi aula? ¿A quién está ahí sentadito esperando, no? Escucharme. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿qué están viviendo nuestros estudiantes? Y esta pandemia nos ha puesto en este momento en ese paradigma, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo están procesando todo esto? Si nosotros como adultos lo estamos procesando de una manera y lo llevaremos a la vida de una manera, ellos, ¿cómo lo están procesando? Bueno, la primera invitación es revisar a estudiantes y maestros por generaciones. Cualquier cantidad de diferencias, ¿no? Es decir, tenemos, bueno, aquí el ejercicio es con 5 generaciones, la generación silenciosa, aquella generación que son ahorita abuelos, que se han sido personas que han vivido temas de guerra, de posguerra, sino por lo menos escuchada por sus padres, y son personas ordenadas, cuidadosas, muy rígidas, completamente estructuradas, ¿no? Luego viene la generación baby boomers, aquella generación que se rebeló a la generación silenciosa, y esta generación, muchos de los profesores pertenecen a ella, ¿no? En la que, pues, se rebelaron a la generación, comento, silenciosa, y definitivamente han traído este tema de el trabajo, la eficiencia y el desarrollo, pero de diferente manera. Viene la generación X, aquella generación maravillosa en la que también siguen siendo muchos los maestros que pertenecemos a esta generación, y son generación en la que hemos aprendido a trabajar desde, a jugar, desde las canicas, a aprender con el ábaco, hasta seguramente aprender con la tecnología y en el camino, ¿no? Es decir, a romper cualquier cantidad de paradigmas. La generación millennial, aquella generación que está pues muy envuelta en muchos cambios, ya tienen demasiada información visual, demasiada información rápida, conocimiento, información más no conocimiento, procesos demasiado rápidos y demasiada imagen. Y bueno, la generación actual, que está denominada como la generación cristal. Esta generación que tanto nos preocupa porque pues están cubiertos en mucha fragilidad. Perdone, doctora Leal, quería avisarle que le quedan 5 minutos. Sí, muchas gracias. Mucha fragilidad, carecen de tolerancia ante la crítica, se frustran rápidamente, son inestables, sufren de inseguridad, en fin. Finalmente, ¿cuál es la balanza de nuestros estudiantes? Pues la balanza de nuestros estudiantes es que le dan mucho más peso a lo profesional, seguramente una oferta laboral, competencias, formación profesional, madurez y visión. Bueno, rápidamente, entonces, ¿qué es calidad? ¿Cómo es que calidad se enfrenta ante todo esto? Bueno, me gustaría tomar en cuenta una definición muy concreta de qué es calidad. La calidad, el concepto de calidad explica que la calidad es un
juicio de valor sobre una realidad educativa. Es un valor asignado a un proceso o un producto educativo en términos comparativos. Se compara una realidad observada con un término deseable, el cual debe ser definido y se convierte en norma o criterio de calidad. Los criterios de calidad implican evaluaciones concretas acerca de procesos e insumos que se podrían evaluar cuantitativamente. Y entonces, lo anterior, ¿cómo es evaluar? Podemos ver aquí una crítica de Mafalda en su momento. Un niño de 6 años que va a la escuela y critica que él es un cliente de la escuela y le ponen mal. ¿Cómo puede ser que a un cliente le pongan mal? No es posible. Entonces, ¿qué es un estándar de calidad? ¿Hacia dónde va un estándar de calidad? ¿Dónde está nuestro estudiante? Tiene servicios, academia, deporte, recreación, y entonces todo eso se evalúa con calidad de la educación o educar con calidad. Calidad en realidad nace de la empresa. Puede aplicarse realmente a todo esto que hemos visto que es educar con calidad. No sé cuánto tiempo me queda, pero me voy a pasar a la conclusión, porque realmente es donde quiero hacer mucho hincapié. Calidad de la educación. Podemos volver a nuestra pregunta inicial, donde buscábamos resolver a los siguientes interrogantes. ¿Qué es calidad? ¿Qué es educación? ¿Qué características tenían estos profesores a los cuales recordamos al inicio de esta plática, que siempre honraremos en nuestra memoria? ¿Cuál es el concepto de hombre que está en estos maestros? ¿Qué papel jugaba con ellos la comunicación humana, dándonos una educación de calidad? La educación actualmente se encuentra a muchos retos y transformaciones cuyas soluciones están paulatinamente se están reflejando en un incremento de la eficiencia educativa, la cual exige una constante búsqueda de mejoramiento que se desarrolla por medio de la evaluación, actualización e innovación en términos de calidad de la enseñanza. Siguiendo a Rojas, podemos decir que educar es convertir a alguien en persona, es seducir con los valores que no pasan de moda, es acompañar, ir con alguien de la mano en los principales caminos de la vida. Educar es amor y rigor, poner raíces y ala. Es un taller de orfebrería lenta, gradual, progresiva. Educar es sacar la mejor de una persona, puliendo defectos y fomentando valores. Ahí la figura del educador es clave, el que sirve de enganche para transmitir con fuerza y al mismo tiempo hacer atractiva la exigencia. El cuestionamiento es, ¿calidad de la educación o educar con calidad? Si partimos que la vida es personal e intransferible y que cada uno de nosotros tiene una misión, una vocación, una visión, la persona que tiene la autoridad educativa tiene una noble misión, la de acompañar la excelencia humana para hacernos mejores humanos, porque la invitación educativa tiende a la excelencia humana. El reto es claro, si se habla de calidad, se habla de educar con calidad. Por lo tanto, no podríamos hablar solo del término calidad de educación. Se quedaría muy corto ante una expectativa educativa, ya que se refiere a la mejora en la eficiencia y o la eficacia en el logro de productos deseados. Una buena educación debe guiar al hombre en la necesidad de conocerse y educarse para forjarse una verdadera identidad. Sí es bien cierto que ya se ha avanzado, el reto todavía sí, el auténtico desafío de educar con calidad y no solamente de alcanzar los estándares de calidad de la educación. Muchas gracias.